Saludos queridos amigos, bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy vamos a tratar el tema fe contra todo pronóstico, una lección muy interesante que está basada especialmente en la experiencia que tuvieron los reformadores al encontrarse con la Biblia, la palabra de Dios. Una de las grandes tragedias que el hombre puede enfrentar en su vida es vivir sin propósito. Y realmente creo que una de las cosas que ayudó a los reformadores a avanzar en un largo periodo de oscurantismo es que ellos encontraron a través de la Biblia un propósito para su vida. Evidentemente, la palabra de Dios tiene un mensaje especial para todos los tiempos. No solamente lo tiene para el pasado, sino también para nosotros hoy. Muchos cuestionan la relevancia de la Biblia en nuestros días. Muchos cuestionan inclusive si la Biblia es realmente adecuada para nuestros tiempos modernos. Pero en realidad la Biblia sigue siendo indiscutiblemente el mejor libro de todos, el libro por excelencia, que es el que nos da a todos esperanza, nos da gozo en el corazón y sobre todo nos proyecta con un propósito fundamental en nuestra vida. La Biblia es el libro que nos da a nosotros la razón de por qué existimos. No solamente nos habla del pasado, nos habla también de nuestro presente y nos presenta un futuro maravilloso también para todos aquellos que aspiramos a vivir en un mundo mejor. Así que hoy vamos a estudiar este tema y esperamos que sea de bendición para todos. Uno de los lemas que existía en el tiempo de la Reforma era sola escritura. Ese era el lema de Martín Lutero. Y en ese lema, pues él centró especialmente su atención para que de esa manera la Biblia llegara pura, sin ningún tipo de contaminación, a aquellos que tuvieron la oportunidad de escucharle durante su tiempo. Vamos a ver algunos pasajes en la Biblia que nos presenta la lección y compararla con la experiencia que tuvieron los reformadores. Por ejemplo, nos vamos al Salmo 119. Y allí nos dice en los versículos 103 y 104 lo siguiente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Estas palabras son las palabras de David, y David se deleitaba en estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia llegó a ser el fundamento de la fe de los reformadores, también llegó a ser la esencia de su enseñanza. Ellos comprendieron que la Biblia era inspirada por Dios, no era un libro común. Ellos comprendieron que realmente la Biblia tenía un significado muy especial para ellos. Atesoraban cada palabra que estudiaban de la Biblia. A medida leían sus páginas y creían sus promesas en una forma total y completa. El Ellen White, cuando escribe acerca de esta experiencia que tuvieron los reformadores en el Ministerio de Curación en la página 85, ella dice que así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa, ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo el ser. Cuando tú pruebas la palabra de Dios en tu vida, te das cuenta del poder que tiene. La Biblia, por lo tanto, es un arma poderosa para llevar a todos los corazones arrepentidos a los pies de Jesús. Y no solamente para llevarnos a Jesús, sino también para transformar nuestras vidas, transformar nuestros pensamientos, nuestro carácter, hacernos idóneos, en otras palabras, para el reino de los cielos. La Biblia irradia gozo en el corazón del hombre, nos da esperanza en nuestros desalientos también y luz en toda oscuridad. Dan dirección en los momentos de confusión de nuestra vida y certeza en nuestra perplejidad, fortaleza nuestra debilidad y sabiduría también en medio de nuestras ignorancias. Y los reformadores no ignoraban esto, ellos saturaban sus mentes con las escrituras. Ellos vivían la palabra de Dios, se deleitaban en el estudio de la palabra de Dios. No eran cristianos simplemente por serlo, no eran cristianos casuales, no eran cristianos formalistas. No, los reformadores eran personas normales como nosotros, pero que realmente tenían un propósito y un significado para sus vidas.
no eran personas descuidadas, todo lo contrario, eran personas dedicadas plenamente al estudio de la palabra de Dios y sobre todo a poder impartir un mensaje que fuera relevante y de esperanza a aquellos que venían a escucharles. Una de las experiencias que encontramos en esta lección es la de John Wycliffe. John Wycliffe, el reformador inglés, que llegó a ser un hombre que realmente pudo aquilatar el valor de la palabra de Dios. Este hombre hizo un serio llamado en una oportunidad contra quien piensan que están contendiendo, contra un anciano que ya está al borde del sepulcro. No, contra la verdad, dijo él. La verdad que es más fuerte que ustedes y los vencerá. O sea, él consideraba que realmente la palabra de Dios era poderosa. No importa las imposturas de la iglesia romana en aquel entonces, no importa que las amenazas de muerte llovieran así, sino sencillamente él consideraba que, como quiera que sea, a pesar de la imposición, a pesar del poder que la iglesia pudiera tener en aquel entonces, para tratar de llevar a los hombres a acceder a sus requerimientos, al final la palabra de Dios sería la vencedora y todo tipo de arma que se levantara contra ella sería destruida. Satanás sería desenmascarado y finalmente todas aquellas contradicciones que enseñaban los prelados católicos, las tradiciones también, finalmente quedarían al descubierto y la gente podría ver la belleza de la palabra de Dios y su brillo podía llegar a cada corazón. En 2 Corintios capítulo 4 y versículos 1 al 6, nos dice el apóstol Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros no predicamos la palabra de Dios simplemente por complacer un capricho. No lo hacemos por llenar un tiempo. No lo hacemos por ganar un puesto de admiración delante del mundo. Nosotros presentamos la verdad bíblica sencillamente porque no podemos hacer otra cosa. No podemos resistir la verdad indiscutible que nos llega a través de la revelación de Dios, a través de su palabra. Por lo tanto, ese tipo de sentir que tenía el apóstol Pablo de predicar a Cristo y a este crucificado era el mismo sentir que también tenían los reformadores en su tiempo. Ellos no podían cohibirse a la necesidad de presentar al mundo las verdades que iban descubriendo. Claro está, en su tiempo Pablo tuvo que enfrentar oposición y los reformadores indudablemente enfrentaron también pruebas similares. No obstante, ellos permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía que nos llega a través de la lección fue el ejemplo de William Tyndale. William Tyndale quería hacer una traducción de la Biblia mediante la cual pudiera corregir algunos errores que encontró en la traducción de Wycliffe, que había sido hecha 200 años antes. Y comenzó inmediatamente su trabajo, así que muchos ejemplares de la traducción de William Tyndale fueron distribuidas por todas partes. Y aquellas que fueron impresas en Worms, en Alemania, fueron confiscadas por la iglesia romana y fueron quemadas en una pira, fueron quemadas totalmente en repulsa a lo que había hecho el reformador. Más tarde fue aprisionado y finalmente fue condenado a morir en una hoguera. Y una de las cosas terribles que encontramos en la historia, en esta triste historia del tiempo del gran oscurantismo que vivió el mundo, el tiempo de gran oposición y de persecuciones, es como estos hombres enfrentaban con valor la muerte. William Tyndale fue llevado a la hoguera, pero la historia nos muestra que inclusive sus verdugos lo ahorcaron antes de quemarlo y ya cuando lo quemaron, pues ya prácticamente estaba muerto. Pero antes de morir, él dijo, Señor, hizo una oración vehemente, Señor, por favor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y Dios contestó su oración, porque 4 años después de su muerte, se publicaron traducciones de William Tyndale en toda Inglaterra. En 1611, inclusive, se imprimió una versión bíblica del rey James, que es la que nosotros conocemos con la versión King James, que es la versión más popular de las versiones inglesas conocidas en el mundo hoy.
es la más aceptada, inclusive. Una de las cosas interesantes es que en esa versión, la versión de King James, el 76% de las traducciones de Tyndale pertenecen al Antiguo Testamento, mientras que un 83% de la traducción de William Tyndale está en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tomaron una gran parte de la traducción de William Tyndale para formar lo que es la versión King James. De esa forma, Dios honró a este hombre y no solamente eso, sino que evidentemente hizo posible que no solo Inglaterra, sino todo el mundo inglés, de habla inglesa, pudiera recibir una versión que fuera fiel al original y que presentara la autenticidad de la palabra de Dios en toda su belleza. En Daniel capítulo 12 y versículo 13 leemos que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No importa que hayan muerto de la forma que murieron, es doloroso que haya habido un poder que se llamaba religioso y cristiano y que persiguiera a los cristianos por el simple hecho de querer hacer relevante la palabra de Dios en toda su autenticidad, sin estar recalando en tradiciones y todas aquellas cosas con que la iglesia romana ensombreció la belleza de la palabra de Dios. Pero de alguna forma Dios utilizó estos sacrificios en una forma magistral para que la semilla de la verdad pudiera germinar y muchos más adeptos se sumaran al mensaje precioso que los reformadores predicaban. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 establece un epitafio importante para todos aquellos que sacrificaron su vida en aras de defender la palabra de Dios. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Así que, aunque William Tyndale tuvo que morir en la hoguera, así como otros tantos reformadores, sus obras continúan. Ahí tenemos la traducción de King James. Eso cada vez que la podamos leer nos va a recordar el sacrificio que este hombre hizo por mantener en alto la autenticidad de la palabra de Dios. Todos estos hombres fueron iluminados por el Espíritu Santo. Un día, inclusive mientras estudiaba en una biblioteca en la universidad, Martín Lutero se encontró con la Biblia. Y allí llegó a un punto de inflexión en su vida. Cuando él leía el texto sagrado en latín, él en esos momentos tuvo un impacto increíble. Él absorbía cada palabra. No podía detenerse a medida que leía la palabra de Dios porque realmente nuevas luces estaban alumbrando su mente. Y él llegó a tener un anhelo increíble de poseer un libro como aquel. Y tuvo una oración a Dios, oh, si alguien me diera un libro como este, sería fantástico. ¿Qué principios realmente podemos extraer de algunos pasajes que nos ayudan a comprender exactamente la utilidad que tiene la palabra de Dios en nuestra vida? En Juan capítulo 14 y versículos 25 y 26 leemos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué podemos encontrar en la palabra de Dios que nos muestre realmente por qué la Biblia tiene ese poder? ¿Cómo podemos nosotros llegar a entender, comprender el texto sagrado cuando encontramos en la misma palabra de Dios que el inspirador de cada texto, de cada pasaje, el inspirador de toda la Biblia es el Espíritu Santo? De manera que podemos acudir al Espíritu Santo. Él es el encargado por excelencia, porque Él fue el que inspiró la palabra de Dios para revelarnos las grandes verdades contenidas en Él. Además, en Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, la revelación del Espíritu indudablemente es muy importante. Por eso, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, lo primero que debemos hacer es orar. Debemos pedirle a Dios que nos ilumine la mente, que nos abra el entendimiento, que nos despoje de todo tipo de prejuicio y pedir al Espíritu Santo que Él nos revele las verdades contenidas en el Sagrado Libro. Imagínate qué terrible para aquellos que no aceptan al Espíritu Santo como tal, no creen que existe, piensan que el Espíritu Santo sencillamente es una invención humana y que no está dentro del programa de Dios para la salvación del hombre. Eso es terrible.
Eso es terrible porque rechazar al Espíritu Santo, negar la existencia del Espíritu Santo, eso nos pone realmente en peligro. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y también de juicio. El Espíritu Santo es el consolador, el que ha venido para completar la obra de Cristo en este mundo. Y si negamos la influencia del Espíritu Santo y su existencia en sí, imagínense ustedes, nos ponemos en un terreno peligroso. Los reformadores no tuvieron ese problema. Los reformadores sabían exactamente de la presencia del Espíritu Santo y vieron que el Espíritu Santo era el intérprete infalible de la palabra de Dios. Hay un interesante intercambio, inclusive, entre Juan Knox, el reformador escocés, y María, la reina de Escocia. Dice que María le pregunta a Juan Knox: usted interpreta las escrituras de un modo, mientras que ellos, los prelados católicos, la presentan de otra forma, la interpretan de otra manera. ¿A quién debo creer? Y John Knox simplemente le respondió: crea usted la palabra de Dios. Eso es suficiente. De manera que cuando encontremos a alguien que nos habla lo que no está escrito en la Biblia, recordemos Isaías, que dijo: a la ley y al testimonio, Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Creamos la palabra de Dios. No hagamos caso a aquellos que están diciendo cosas que realmente no están apoyadas por un escrito está. Hay mucha gente que está en el mundo, hay muchos palabreros que están diciendo cosas que la palabra de Dios no apoya, que no lo encontramos en el texto sagrado. Cree solamente lo que la Biblia dice. Crea a Jesús, crea a los profetas y serás prosperado, como dijo el rey Josafat. Los reformadores aprendieron a que solamente Cristo, solamente la gracia, solamente la Biblia era importante seguir. Solo Cristo, sola gracia, sola escritura era lo importante para ellos. En Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9, leemos lo siguiente: porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ellos descubrieron, esto fue un descubrimiento extraordinario que hicieron los reformadores, que no era por medio de las obras que uno se salva. La iglesia romana se imponía en ese aspecto. Ellos trataban de hacer ver que tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer muchas cosas, latigarse y tantas cosas para poder ganar finalmente el favor divino. Martín Lutero siempre se estaba castigando con sacrificios corporales y demás porque pensaba que de esa forma sus pecados serían perdonados y sería salvo. Pero vio que ninguna de estas cosas funcionaba. Así que cuando él se encontró con aquel pasaje allá cuando estaba en Roma, subiendo la famosa escalera de San Pedro, el justo por su fe vivirá, en ese momento todo cambió para él. Como un relámpago, entró en su mente la verdad con todo su poder y pudo entender que todos aquellos sacrificios que hacía, todos aquellos ayunos, todos aquellos castigos, realmente no valían de nada. Él se había sentido que la paz no había abrigado su corazón a pesar de todas las cosas que había hecho. Y ahí pudo comprender que solamente Cristo era suficiente, que solamente la gracia de Dios era lo que importaba para poder alcanzar el perdón tan anhelado y estar en paz con Dios. En Romanos capítulo 3 y versículos 23 y 24, el apóstol Pablo nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me imagino cuando Martín Lutero se encontró con este pasaje, eso lo electrizó completamente. Todos somos pecadores, todos merecemos morir, estamos todos destituidos de la gracia de Dios, pero la gran noticia es que somos justificados gratuitamente, no por obras que hagamos, no por algo deslumbrante que conmueva a Dios, sino simplemente por la gracia de Cristo, por la redención que es en Cristo Jesús. La justicia divina, claro está, exige una obediencia perfecta. Y la vida perfecta no la hacemos nosotros, no la cumplimos nosotros porque somos seres imperfectos. La vida perfecta está en Cristo. Cristo vino a este mundo a obedecer una ley que el hombre había quebrantado y que el hombre por su pecaminosidad y porque somos realmente barro, no podía cumplir. No podemos por nosotros mismos obedecer una ley que es santa, que es eterna, que es justa. Pero Cristo vino a este mundo para destruir precisamente el argumento de Satanás,
de que nadie podía obedecer la ley de Dios. Él obedeció cada uno de los principios. Él fue tentado en todo conforme a nuestra naturaleza, pero sin pecado. Y de esa manera, derrotando a Satanás, finalmente Jesús ganó la vida eterna para nosotros. Eso no quiere decir que no obedezcamos la ley. Eso no quiere decir que nosotros tratemos de vivir en obediencia a los principios de la ley de Dios. No, indudablemente nuestro blanco es ser semejantes a Cristo. Debemos luchar cada día por acercarnos lo más posible al carácter de Cristo Jesús en obediencia. Pero nos vamos a quedar un poco atrás porque somos pecadores por naturaleza. El pecado está metido dentro de nosotros, forma parte de nuestras células. No podemos obviar eso. Jesús no. Jesús dijo, viene el enemigo de este mundo, pero no tiene nada en mí. Así que de esa manera tenemos que enfrentar nosotros a Satanás, no con nuestra fuerza, no con lo que somos capaces de hacer, no confiados en nuestra propia justicia, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia, sino confiados en los méritos de Cristo Jesús, confiados en su poder, confiados que solamente en Cristo y mediante su gracia infinita podemos alcanzar la salvación. Por eso la salvación es un don gratuito, es un regalo que Dios nos da a través de Jesús, porque nosotros, por nosotros mismos, mira querido, no podemos alcanzarlo, no podemos mudar el color de nuestra piel, no podemos cambiar nada en nosotros, nuestra naturaleza, porque somos así. Por eso cuando el apóstol San Juan escribió su primera epístola, él dijo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que si te sientes pecador, no pienses que tú tienes que hacer algo para remediar ese problema. Nada de lo que tú hagas podrá cambiar tu situación. Lo único que tienes que hacer es refugiarte en los brazos de Jesús. Ir allí al Señor y entregarte plenamente a Él confesando tus pecados y el Señor te va a perdonar, va a limpiar todas tus faltas. El llamado de Dios es venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él es el que perdona todos tus pecados y borra completamente todo lo malo que tú hayas podido haber hecho. Por eso debemos confiar plenamente en la gracia del Señor Jesús. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo único que queda para nosotros. Pero Dios nos da una gran noticia. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No en tus méritos, no en tus obras, no eres lo que capaz de hacer, sino es un regalo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Elena White escribe en El deseo de toda la gente esta declaración. Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de la justicia, su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiésemos recibir la vida eterna que era suya. Así que, como dice el apóstol Pablo, ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La obediencia, por lo tanto, es un fruto de la fe. O sea, no obedecemos a Dios para ganar la salvación. No, obedecemos a Dios, cumplimos con la ley de Dios sencillamente porque hemos sido salvos ya. La salvación, la gracia nos fortalece y nos prepara para obedecer. O sea, ese es el ritmo de cómo van las cosas, ¿no? Entonces vamos a ver en Romanos capítulo 3, versículos 27 al 31. Y vamos a ver qué nos enseñan estos versículos sobre la salvación en cuanto a que es obtenida solamente por la justicia de Cristo. Pablo discurre en estos pasajes primeramente haciendo unas preguntas. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Él contesta no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entendamos el asunto. Los judíos decían de que ellos podían ser salvos porque guardaban la ley. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas pensaban que con la obediencia a la ley era suficiente. Pablo decía que en cuanto a la ley era irreprensible, pero todas aquellas cosas finalmente las tomó como pérdida por tal de ganar a Jesús.
Entonces, él descubrió, al igual que descubrió Martín Lutero y descubrieron los reformadores, que no era la obediencia a la ley lo que le producía la salvación. Lejos de eso, lo alejaba más de la salvación, hasta que pudo encontrar a Jesús. Y entonces se dio cuenta que Jesús era el centro. Todo lo demás viene por añadidura, pero Jesús es el centro. En otras palabras, si Jesús no es el centro de tu vida, tú no puedes obedecer. Si Jesús no es el centro de tu vida, tú no puedes ser cristiano. Si Jesús no es el centro de tu vida, tú no puedes encontrar un significado, una razón para moverte adelante y finalmente ir progresando cada vez más en tu vida cristiana. Tú necesitas de Jesús, yo necesito de Jesús y todos necesitamos de Jesús. Así de fácil es la cosa. Por lo tanto, nada podemos esgrimir delante de Dios para decir tengo derecho a la salvación. Solamente la gracia de Jesús, solamente su sacrificio en la cruz, solamente su justicia. Pablo era claro cuando decía que solamente podemos alcanzar esa salvación mediante la fe en Cristo. Pedro nos dice en su primera epístola, capítulo 2, versículo 22, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Refiriéndose a la palabra de Dios, Pedro entendía que era un alimento fundamental para el crecimiento en la gracia, para el crecimiento en la vida cristiana. Somos personas que necesitamos alimentarnos diariamente para poder mantenernos fuertes, para poder crecer, para poder estar saludables. De igual manera, necesitamos el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, para ir creciendo también en la gracia y poder estar vigorosos, estar fuertes para rechazar todo tipo de acechanzas, para rechazar todo aquello que el diablo quiera lanzar contra nosotros para destruirnos. Además de eso, Pedro dice también otra cosa. En su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 18, dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y siempre y hasta el día de su venida. Amén. Los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra de Dios para descubrir cada vez más verdades. Uno de estos grandes hombres fue John Wesley. John Wesley asistió a una reunión de los moravos allá en Londres y quedó muy emocionado cuando escuchó la introducción que Lutero dio al libro de los Romanos y por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo extraordinario ocurrió en el corazón de este hombre de Dios. Se sintió extrañamente atraído hacia Cristo y vio que el Evangelio era algo diferente. Vio que Jesús era algo distinto para él y en esos momentos se sintió refrigerado por el poder que esas palabras tuvieron en su corazón. Él exclamó de esta forma, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación. Y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Así que de esta forma este hombre fue impactado por el poder de la palabra de Dios al entender realmente cómo poder obtener la salvación. Los reformadores, como dije hace un momento, estudiaban sistemáticamente la palabra de Dios. No estaban contentos con la condición reinante, con el status quo, ni con la experiencia religiosa rígida que vivían los prelados religiosos, que imponían también a los feligreses. Y por esa razón ellos trataron de encontrar algo superior, algo que realmente produjera una bendición para sus vidas y pudiera también darles esa satisfacción espiritual que tanto necesitaban, esa paz que tanto anhelaban y buscaban. Ellos profundizaban cada día más en la Biblia. Ellos trataban de encontrar esas gemas preciosas contenidas en la palabra de Dios para con ellas alimentarse y también poder alimentar a sus feligreses. No importaba lo que tuvieran que pasar, no importaba para ellos que tuvieran que ser expulsados de la iglesia, que fueran excomulgados, no importaba ni siquiera la muerte. Para ellos el gozo más grande era vivir y servir a Jesús durante su vida. Cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada y millares de espadas parecían desenvainarse para combatirla, Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira. Conspiran pontífices impíos y nos amenaza la guerra. Exhorten a la gente a que contienda valientemente ante el trono del Señor
por medio de la fe y la oración para que nuestros enemigos, vencidos por el Espíritu de Dios, se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más urgente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hagan saber a la gente que en esta hora ella misma se haya expuesta al filo de la espada y a la ira de Satanás. Hagan que oren. Sí, queridos amigos, lo que más necesitamos es orar. Necesitamos acudir a Jesús desesperadamente. Necesitamos refugiarnos en la palabra de Dios cada día. Yo te invito a hacer un acto de reflexión en tu vida. Si somos cristianos es porque indudablemente anhelamos vivir con Jesús. Queremos estar con Jesús ya. Pero vivimos en tiempos muy difíciles. Vivimos en tiempos en que somos combatidos por todos los flancos por diferentes razones y diferentes fuentes. Y hoy más que nunca, el cristiano necesita estar afianzado en un escrito está, en un así dice Jehová. No podemos permitir que elementos foráneos nos afecten en nuestra vida espiritual. Debemos proteger a nuestros hijos, inclusive en el hogar, abriendo la palabra de Dios y enseñándole las grandes verdades contenidas en ella. Solamente así podremos estar firmes y podremos mantenernos en pie ante los grandes eventos que van a pasar en nuestro mundo, ante las grandes cosas que van a ocurrir inducidas por Satanás. Solamente así no seremos engañados y podremos estar junto con Jesús cuando Él venga por su pueblo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que podamos anclarnos como los reformadores en la palabra de Dios y vivirla en nuestra vida, presentársela a los demás para que vean su belleza y sobre todas las cosas que puedan aceptar a Jesús como Salvador personal. El Señor te bendiga. Nos vemos entonces en la próxima.